Arrancamos una nueva edición de Carne para el Mundo. Hoy la propuesta, hablar de China continental, un mercado por el cual muchos productores paraguayos y muchas personas paraguayas dedicadas a los negocios han pedido en los últimos tiempos y la necesidad por sobre todo cada vez se vuelve más grande. Hoy me acompañan a mi izquierda el doctor Tang, nosotros ya habíamos hablado con él para Pro Ganadería, él es el presidente de la Cámara Brasil-China de Industria y Comercio y también el presidente de la Cámara Paraguay-China de Industria y Comercio. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, para mí es un honor poder estar acá con ustedes para hablar sobre el mercado chino, que es muy gigantesco. Y como sabe, Brasil gana mucha plata exportando su carne y granos para China. Los superávit de los últimos 3 años de Brasil con China es de 150 mil millones de dólares, que Brasil ganó a más que importó de China. Y principalmente pelos produtos agropecuarios, ¿no? Como sabe, Brasil es un gran exportador de soja y ahora de milho, ¿no? Y también de mucha carne, aves y suino para China. Y lo que sustenta la economía brasileña es el sector de agropecuario. Entonces, yo pienso que en Brasil hay 2 precios de carne. Existe carne china, que es más caro, porque los frigoríficos que tienen la licencia para exportar para China, y la carne no china, que es más barato. Entonces, los frigoríficos que tienen la licencia china son los frigoríficos que están ganando mucho. Y los frigoríficos que no tienen licencia para China están pasando por situaciones más apretadas. Bueno, y también quiero saludar el día de hoy al invitado que tengo a mi derecha. Ustedes ya lo recordarán porque también estuvo presente con nosotros en Pro Ganadería, también estuvo hablando acerca de las ventajas del gigante asiático y por supuesto hoy lo tenemos nuevamente aquí como un experto ya dentro del rubro. Estamos hablando de Jorge Peralta, él es el gerente de la Cámara Paraguay-China de Industria y Comercio. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Katiuska? Gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar en tu programa y bueno, saludar a la audiencia también. Y hoy contamos con la presencia físicamente acá del doctor Tang, nuestro presidente. Y bueno, estamos siempre expectantes de lo que es poder hacer negocios con China, poder hacer comercio con China y aprender un poco acerca de la experiencia brasileña, como el doctor estaba comentando, y todo lo que el Paraguay podría realizar, ¿verdad? Entonces estamos en una época especial en Paraguay, un tiempos de cambios, de liderazgos, y esperemos que este sea un momento que la historia hace mucho nos está dando esa oportunidad de que se dé las relaciones con China y de que Paraguay pueda hacer los negocios que siempre quisimos hacer, exportar, recibir inversiones, tener un intercambio cultural, porque eso también es algo interesante con China. Y bueno, un gusto estar en tu programa y esperemos aportar lo necesario. Jorge, un punto importante y también para la gente, de repente decimos, bueno, nosotros no estamos, al menos en ciertos sentidos, no estamos en relaciones comerciales con China continental, sin embargo, lo importante de resaltar que existe una Cámara de Industria y Comercio que está presente aquí en Paraguay, que está liderada por el doctor Tang, también que te tiene a vos al frente y que se encuentran por sobre todo trabajando más que nada por lograr la apertura de esos negocios tan importantes dentro de la economía nacional. Sí, como bien lo decís, actualmente la Cámara Paraguay-China de Industria y Comercio pretende apoyar, ser un soporte en los negocios que puedan realizar las empresas nacionales con China continental. Más estamos teniendo actualmente lo que son los importadores, ¿verdad? Que muchas veces nos consultan, a quienes podemos estar asesorándole. Por ejemplo, ahora se viene la Feria de Cantón, una actividad muy importante que se reabrió después de 3 años, después de la pandemia, ¿verdad?
mucha gente queriendo viajar a la Feria de Cantón, que siempre nos llaman, nos piden consejos, qué podemos hacer, en qué fases de la feria podemos ir, en qué lugares nos recomiendan, y siempre estamos para apoyar a las empresas locales. Y obviamente también la Cámara con sus asociados pretende asesorar en cualquier tipo de actividades que tengan que ver con los negocios con China. Entonces estamos en Eligio Ayala 844, ahí estamos trabajando con nuestra oficina nueva y bueno, muy animados y también expectantes de todo lo que se va a decidir este año en nuestro país. Excelente. Bueno, realmente un placer, ya lo decíamos al inicio, de tener al doctor Tang el día de hoy. Más también porque, doctor, podés aportar un poco de tu experiencia en Brasil, todo lo que ha hecho Brasil también en materia de negociaciones principalmente y todo lo que ha logrado con la apertura de China continental. Para hacer un poquito de historia, doctor, a mí me gustaría también que puedas compartir, por supuesto, con toda la audiencia de Carne para el Mundo, que nos cuentes desde cuándo empiezan las relaciones comerciales entre China continental y también, por supuesto, Brasil. Brasil, el presidente brasileño en esta época de una dictadura militar, presidente general Geisel, Ernesto Geisel, en 74, decidió reconocer China. Nuestra Cámara, yo quiero decir una cosa, nuestra Cámara Paraguay-China fue fundada en 2009. Tenemos los decretos presidenciales aprobado pelo Congresso Nacional de Paraguay, decreto presidencial de Paraguay. Y nosotros no entramos en la campo política, entramos en la campo económico y de negocios. Entonces, en 74, General Geisel mandó reconocer China, porque ellos dicen que no es posible que no tenemos relaciones con 1.000 millones de personas en esta época. Hoy, lógicamente, es 1.400 millones de personas y la segunda economía más potente del mundo. Entonces, ellos tomaron una decisión muy pragmática. Yo siempre gosto de lembrar la frase de Lord Palmerston. Lord Palmerston fue 2 veces primer ministro de Inglaterra. En 1848, en su discurso para el Parlamento británico, ellos dicen que naciones no tienen amistades, naciones tienen intereses nacionales. Y estos intereses nacionales es que dirigen sus amistades. Y la misma cosa dice De Gaulle, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Henry Kissinger, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que económicamente falando, es difícil ignorar el mercado más grande del mundo. Entonces, China es un gran mercado y Brasil disfrutó mucho, porque el sector que carga la economía brasileña, principalmente en los años de pandemia y etcétera, recesión, antes de pandemia, es el sector agropecuario. Y ellos cargan la economía porque exporta una grande parte de su producción para el más grande mercado del mundo, que es China. Entonces, yo pienso que mi background es de banco de inversión de Wall Street, que me transfirió para trabajar en Brasil. Y la segunda vez volví a Brasil como ejecutivo de Banco de Boston. Entonces, yo soy muy pragmático y pienso en temas económicos y financieros. ¿Okay? Lógicamente, yo no puedo comentar la parte política de ningún país. ¿Okay? Entonces, en la parte económica financiera, si Paraguay tiene acceso al más grande mercado del mundo, ganaría mucho para la economía paraguaya. Si hablamos de China continental, doctor, y también en base a lo que mencionaste recientemente, contanos lo que representa China para la economía de Brasil, específicamente en los rubros agropecuarios. ¿De cuánto más o menos estamos hablando o qué porcentaje de divisas representa China para Brasil ahora mismo? Las exportaciones de agropecuario
de Brasil para China representa más o menos 60, quase 64% de la producción brasileña, que es muy grande. Mi amigo Aurélio Pavinato, por ejemplo, ellos planta soja en 674.000 hectáreas. Es más grande que Bélgica. Era a imagem, mi otro amigo en Brasil planta de 530.000 hectáreas. ¿No? Son gigantescos. ¿No? Entonces, yo pienso que en términos de Paraguay, más o menos 30% da economia paraguaia é movimentado por importações de China. E por que não pode exportar 1 quilo de carne para a China? Não faz, para mim, não faz muito sentido. Por que temos que desprezar prosperidade? Por que não queremos a plata, a riqueza, a prosperidade para o país? Né? Mas, como eu disse, eu não posso comentar a parte política, né? Porque eu penso que, sabe que eu vim de bancos americanos, né? Estados Unidos é um grande país, né? O povo americano é um grande povo, e eu penso que Paraguai é uma nação independente. Eu estive com o presidente da República Dominicana quando eles reconheceram China, né? E Panamá também, El Salvador. Eu penso que é uma decisão que talvez a frase de Lord Palmerston pueda ayudar un poco. Bueno, y siguiendo un poco también, hablando del trabajo que hacen acá, Jorge, me gustaría que puedas comentar un poco cuál es la línea y cuál es la visión también que están llevando ustedes a cabo y adelante dentro de la Cámara, también para que la audiencia sepa y conozca también el trabajo que se está haciendo. Después vamos a ir con preguntas un poco más profundas, ¿verdad? Pero ahora vamos con lo superfluo todavía. Perfecto. Bueno, la Cámara Paraguay-China lo que pretende es justamente ser un brazo de apoyo a las empresas paraguayas y a los empresarios que quieren hacer negocio con China. Hay mucho desconocimiento todavía, por más de que, como dijo el doctor, el 30% de las importaciones paraguayas provienen de China. De igual manera hay muchas empresas que todavía es nuevo para ellos eso. Entonces la Cámara está para brindarle soporte, por ejemplo, dónde buscar productos de acuerdo a la industria. China tiene, digamos, sectorizado por cada ciudad o por cada pueblo lugares especializados en ciertos productos. Entonces, cuando a veces recurren a nosotros, bueno, ¿dónde podemos buscar estos productos? ¿En qué zona nos recomiendan? O cuando la gente quiere viajar a la feria de Cantón, por ejemplo, nosotros le armamos toda una agenda de negocios para que antes de viajar las empresas ya tengan, o los empresarios ya tengan la hoja de ruta, porque es un viaje largo, es una inversión grande. También hay un riesgo al hacer una negociación siempre a distancia, entonces la Cámara tiene todo un sistema de inspección, de auditoría de fábricas. Incluso ahora con la Cámara Brasil-China tenemos algo muy interesante que el doctor Tang nos está ayudando con eso a la Cámara Paraguay-China, que tiene que ver con la Cámara de Arbitraje, por ejemplo, donde uno puede lidiar si hay una diferencia o una discrepancia en un negocio con China. Bueno, es muy complicado esa parte. Muchas veces se acercan a nosotros empresarios que tuvieron malas experiencias, ¿verdad? Entonces, la Cámara Paraguay-China también pretende brindar esa asesoría hasta en la parte legal, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con la planificación y bueno, nosotros estamos captando socios y a nuestros socios queremos brindarle ese tipo de servicios, por ejemplo. Excelente. Bueno, vamos a hacer nosotros en este momento una breve pausa en Carne para el Mundo y a la vuelta seguimos informando, seguimos hablando acerca de la experiencia con China continental.
Segunda parte de Carne para el Mundo. Nosotros seguimos, por supuesto, con esta nueva propuesta informativa, hoy con dos invitados de lujo, quienes nos están compartiendo un poco de la experiencia con China continental, específicamente a la hora de hacer negocios. Doctor, vuelvo otra vez a consultarte a vos y en base a la experiencia también que tenés, si bien dijiste y mencionaste varias veces que no ibas a hablar de cuestiones políticas, me gustaría que hagas como una visión o un pantallazo, ¿verdad?, de cuál crees que es la situación de nuestro país. Si bien sabemos que no existe actualmente una relación con China continental en cuestiones políticas por el reconocimiento que hay a Taiwán y por ende tampoco nosotros no le enviamos carne, no le enviamos productos agrícolas, nos estamos perdiendo, como ya dijiste, de una gran cantidad de divisas al país año a año, mes a mes. ¿Cuál crees vos que sea la alternativa o cuál crees que sea la solución, justamente buscando siempre el negocio entre China continental y los paraguayos? Lamentablemente, no es posible tener negocios de exportación paraguaya para China si no hay relaciones. Porque ¿cómo va a hacer la inspección sanitaria entre el gobierno chino y el gobierno paraguayo si no hay relaciones, ¿no? Entonces yo pienso que es una gran lástima que los paraguayos no pueden alcanzar la prosperidad merecida que el país puede tener. Que no es solamente la ganancia de exportaciones para China, como Brasil está ganando mucho, ¿eh? Que cuando yo llegué en Brasil con lo transferido pelo banco, Brasil pasó por moratoria, donde Brasil no tenía divisas para pagar sus préstamos internacionales. Mas hoy, gracias a China y los superávits con China, Brasil tiene una posição de reservas em divisa invejável, né? E isso tem também ajudado muito na entrada de plata, divisas para Brasil. Então, nunca mais o Brasil vai ter problema de ter qualquer tipo de problemas internacionais financeiros, né? Não vai nunca mais declarar moratória, né? E tem ajudado o Brasil no crescimento econômico do país. Entonces, si Paraguay elige la prosperidad, entonces Paraguay puede ser la Suiza de América del Sur, ¿no? Paraguay tiene muchas riquezas que no es explotado. Chaco no es explotado. Y yo entiendo que Chaco hay mucho gas, mucho petróleo, muchos minerales, mucho oro y otras cosas. Eu entendo que se tiver um ferrocarril que une o oeste a leste de Paraguai, pode beneficiar muito com a explotação do interior, do Chaco e do oeste de Paraguai, que hoje não tem quase nada. Eu penso que se Paraguai quiser ter um saneamento básico e não despejar em natura no rio Paraguai e Paraná, toda a basura da capital, um aeroporto novo, um submetrô para aliviar o tráfego de Asunción, trem-bala entre Cidade Leste e para chegar em 1 hora para Asunción, e 20, 30 novos hospitais, uns 20, 30 mil casas populares. Isto está tudo ao alcance. Agora, isto todo depende de uma decisão que não me cabe comentar. Claro. Por que não elige a prosperidade? E por que sempre elige a pobreza? Esto no lo sé. Bueno, Jorge, también me gustaría seguir un poco también con esta consulta que le hacía al doctor Tang y llegar a vos con una consulta que me hacían a mí o que me planteaban también en una de esas entrevistas que realizábamos hablando justamente de China continental, y me preguntaban por qué los empresarios paraguayos no pueden enviar sus productos a China
continental, aún sin tener relaciones diplomáticas. Ya lo mencionaba el doctor, que como no existe relación, no va a existir tampoco inspección sobre esos productos, pero es imposible entonces, hablando para los empresarios principalmente, que ellos mismos puedan hacer independientemente sus negocios y exportar sus productos. Hay que entender que esa es una política, de China, ¿verdad? En la cual nosotros no podemos interferir, así como China tiene como parte de su política exterior la no interferencia en asuntos internos de los países, tampoco nosotros. Y bueno, China es una economía híbrida, digamos, porque si bien es muy capitalista en algunos aspectos, también es verticalista en otros. Y por supuesto, cualquier negocio que se va a hacer tiene que pasar y tiene que ser supervisada y controlada por las instituciones correspondientes, aunque sea hecho entre privados. La misma cosa cuando vienen productos acá de China, ok, también pasa por un control donde interviene el gobierno. En este caso son productos muy sensibles. China compra de todo el mundo y quieren garantía, especialmente porque justamente los productos en los que nosotros somos fuertes, y eso hay que entender esa diferencia, los productos en los que nosotros somos fuertes tienen que ver con el sector alimenticio, y los productos con que los chinos son fuertes, por así decirlo, tienen que ver con productos tecnológicos, industriales, que no afectan, digamos, la salud precisamente. Entonces eso hay que entender, ¿verdad? No es lo mismo comprar una máquina, un instrumento de medición o alguna tecnología que va a afectar la salud humana, no, probablemente, que enviar productos que sí afectan la salud humana, ¿verdad? Y ahí sí hay más controles que hacer, y es por eso que es más difícil para nosotros exportar, por el tipo de productos en los cuales nosotros somos fuertes. Excelente. Bueno, ese es un buen dato porque son consultas que de repente suelen hacer o que se suelen también ir planteando dentro de estas relaciones, más también teniendo en cuenta los pedidos. Si vamos a hablar específicamente del sector agropecuario, son cada vez más los productores que claman por la apertura de este mercado. No podemos no decirlo eso, inclusive hasta el mismo presidente de la Asociación Rural del Paraguay ya ha manifestado varias veces la necesidad de abrir el mercado de China continental, de abrir mercados realmente fuertes para la carne y que dejen al país ese ingreso de divisas que también llegue al bolsillo de aquellos productores. Vos mencionaste algo muy importante, que es lo que le compra Paraguay a China y lo que Paraguay le puede proveer a China. Si hablamos de porcentaje, ¿qué porcentaje de esos productos vienen de China para Paraguay? Bueno, en la balanza comercial global, digamos, estamos hablando de un 30%, y dentro de los productos importados, justamente la parte electrónica, la parte de maquinarias industriales, neumáticos, motocicletas, aire acondicionado, o sea, gran parte de todo lo que viene de China son productos manufacturados, ¿verdad? Que tienen un alto valor agregado industrial por la capacidad de producción y tecnológica que tiene China, ¿verdad? Y obviamente no es lo mismo, como decía, que Paraguay le pueda vender productos primarios que no tienen una base industrial necesariamente, aunque bien podríamos hacerlo más adelante. Sería totalmente el análisis diferente si Paraguay le reconociera a China. Sería totalmente, los números serían totalmente diferentes, porque ahora solamente hablamos de comercio exterior, después tenemos las inversiones. Paraguay podría bien recibir muchísimas inversiones, como decía el doctor Tang, en áreas en las cuales, por supuesto que China tiene la tecnología y tiene el capital para eso. Necesitamos un aeropuerto nuevo, necesitamos vías férreas de todo tiempo, necesitamos también de repente hospitales modernos, escuelas, más escuelas, asistencia técnica en la parte en la educación universitaria, en calificar mejor nuestra mano de obra. Y incluso financiamiento, ¿verdad? Porque China también ofrece financiamiento, tiene todo un sistema de financiamiento a nivel internacional que compite tranquilamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario sin exigir lo que ellos exigen. O sea, hay muchísimas ventajas que tendría para el Paraguay, y yo creo que es tiempo de una revisión de nuestra política exterior, ¿verdad? Como decía el doctor, como Cámara a lo mejor no podemos hablar mucho de las relaciones diplomáticas, pero sí podemos hablar de cuáles podrían ser las ventajas si eso se da. Claro. Doctor, pasando un poco a conversar también contigo, a seguir la conversación, me gustaría que hables un poquitito de
del panorama que tenés de la carne paraguaya. Antes de entrar, decías que te gustó mucho la carne paraguaya que probaste. Hablamos de un gran potencial. La carne paraguaya, yo estoy acostumbrado con las churrascarías de Brasil, mas la carne paraguaya, los dos restaurantes que comemos ayer, hoy y antes de ayer, son fantásticos. La carne paraguaya realmente es muy especial, ¿no? Entonces yo pienso que, como Jorge dice, no es solo la ganancia del sector de agropecuario que puede ganar mucha plata para el país de Paraguay, mas las inversiones de alta tecnología, ¿no? ¿Por qué que nosotros no podemos trazer para acá fábrica de semicondutores? ¿No? Que sabe que hoy China es líder de tecnología en muchos sectores. ¿Por qué que nosotros no podemos trazer para acá la fabricación de vehículos eléctricos? ¿Por qué no los electrolizadores para fabricar hidrogênio, que é o combustível do futuro? No futuro, quando vai para um posto de combustível, não vai ter nem gasolina, nem diesel. Vai ter carga rápida elétrica e bomba de hidrogênio, né? Então, eu penso que se os políticos paraguaios querem repensar a verdadeira ventaja para seu país e não para alguns políticos, eu penso que era muito importante repensar um pouco. Nossa Câmara China-Paraguai, Paraguai-China, não tem nada contra Taiwan. Por contrário, se tem companhias de Taiwan que necessitam de nossa ajuda, estamos abertos, ok? Porque é China, ok? Então, nós outros não entramos no campo político. Okay. Excelente. Bueno, doctor Jorge, también para mí un gusto realmente el haber recibido hoy a ustedes, al haberlos recibido, dos invitados de lujo. Realmente te agradezco, Jorge, por haber también hecho este contacto con el doctor Tang, porque lo hemos tenido, pero de manera virtual, ya que estás en Brasil siempre, doctor. Pero bueno, muy agradecida realmente y buen retorno a Brasil. Gracias. Gracias. Jorge, muy amable. Gracias. Gracias, Katiuska. Nosotros cerramos de momento Carne para el Mundo. Por supuesto, los invitamos a que estén pendientes a nuestro próximo capítulo, seguramente con un nuevo tema, un nuevo debate aquí en el canal de la producción. Nos vemos.